Hola amigos de Club Cuántico, muy buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos en un nuevo episodio. Estamos junto a Marco para conversar sobre el que ha sido el descubrimiento científico, al parecer, de este año. Así es, hola queridos amigos, estamos haciendo un programa especial en esta oportunidad para conversar sobre el famoso bosón de Higgs, que, bueno, su eventual descubrimiento ha producido mucha algarabía en el mundo científico. Marco, vamos con la pregunta. ¿Se descubrió efectivamente el bosón de Higgs? ¿Es otra partícula? ¿Falta algo por confirmar? Bueno, la verdad es que la probabilidad de que efectivamente sea el bosón de Higgs es muy alta porque se encontró en el gran colisionador a energías que eran las predichas, que son del orden de los 125 gigaelectronvolts. Eso significa que la masa, además del bosón de Higgs, es grande. Y algunos de los indicios, algunas de las maneras en que se descompone la partícula son precisamente aquellos predichos por la teoría. Eh, Entiendo que dos de los canales son los modos de desintegración, o sea, se desintegran en otras partículas diferentes. Corresponden efectivamente a lo que se había predicho. Ahora, falta corroborar que los otros canales son exactamente iguales o parecidos, y eso es una cosa que va a tomar algún tiempo y además no se hace solamente en un laboratorio, sino que se hace con otros experimentos. Recordemos que ya habíamos hablado hace algunos programas un poquito del bosón de Higgs cuando tuvimos a nuestro invitado, el físico chileno Claudio Div, pero por supuesto merece la pena retomar el tema y profundizar un poquito más. Marco, el bosón de Higgs está muy relacionado al modelo Al estándar de la modelo estándar. física. ¿De qué se trata esto? Bueno, el modelo estándar de la física es un modelo matemático que lo que pretende es describir la estructura fina del universo, eso significa a nivel de las partículas elementales. Es uno de los modelos más exitosos en física. Te recuerdo que Claudio aquí lo mencionó en su momento. Hay prácticamente del orden de 300 partículas descubiertas y lo que hace es hacer un inventario de estas y clasificarlas de acuerdo a su comportamiento y al papel que cumplen dentro del universo. Estas están consideradas a la escala de Planck, o sea, donde la mecánica que rige es la mecánica cuántica, y a dimensiones más chicas que la escala de Planck. Eh, Describe una gran cantidad de partículas, en particular, ¿no es cierto?, las más importantes son los leptones y los hadrones. Los leptones son partículas que son las estructuras más finas, no tienen otra estructura que las componga. Los hadrones o hadrones son partículas que están compuestas por otras, que son muy pequeñitas pero están compuestas por otras. Entonces, por ejemplo, casos de leptones son los electrones, los muones, los neutrinos, etcétera. En el caso de los hadrones, tú tienes los neutrones y los protones que son componentes de los átomos. En el caso de los hadrones, tienes dos tipos de hadrones. Pero eso en general, bueno, no te puedo describir las 300 partículas porque además no las conozco, digamos. Yo no soy un experto en física de partículas de alta energía, así que... Marco, ¿y el bosón de Higgs qué características tiene? ¿Qué es? Bueno, habría que contar un poquito la historia de cómo se llega a concluir respecto de la existencia o de la necesidad de que exista el bosón de Higgs. Y esto tiene que ver con las interacciones fundamentales en el universo. En algún momento, cuando hablamos de mecánica cuántica, dijimos que había cuatro interacciones fundamentales: la electromagnética, la gravitatoria, las interacciones fuertes y las interacciones débiles. Las fuertes son las que mantienen a los quarks unidos dentro de los protones y los neutrones. Los quarks viven confinados, no tienen vida independiente. Eh, Esas son las interacciones fuertes. Las interacciones débiles son las que permiten el decaimiento radioactivo en la materia. En el caso de todas las interacciones, todas las fuerzas que te acabo de describir están mediadas por partículas. En el caso del decaimiento débil, que tiene que ver con el decaimiento reactivo, las fuerzas débiles, hay partículas que son las W y las Z, Z más y Z menos, si mal no recuerdo, que son las que lo describen. Esas estaban descritas por el modelo estándar. Sin embargo, en general se dieron cuenta
que como esas partículas debían aparecer a muy altas energías, eso significaba que debían tener una gran masa. Y por otro lado, ciertas simetrías que tenía la teoría o el modelo que estaban estudiando, que las predecía, eh, vaticinaba que las partículas deberían tener masa nula. Entonces, para solucionar ese problema, se dio un mecanismo que explicara por qué tenían masa. Todo esto sin haberlas descubierto siquiera. Y ese mecanismo es el del campo de Higgs, mediado por esta partícula que se llama el bosón de Higgs. Entonces, en estricto rigor, las partículas no tendrían masa, estas W y estas Z no habrían tenido masa, pero hay otra partícula que se las presta por un rato, ¿no es cierto? Y por eso aparecen de forma masiva. Esa es la historia. Entonces, cuando se descubre experimentalmente estos bosones, el W y el Z, lo que quedaba por encontrar era precisamente el bosón de Higgs, y eso es lo que se buscó.